Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy vengo a presentaros el caso de Aaron Hernández, que fue un jugador de la liga de la NFL, que es la liga profesional de fútbol americano en Estados Unidos, que fue arrestado en la puerta de su casa en un principio por asesinar a su cuñado. Si cuando terminéis de ver el vídeo os ha gustado, os invito a que le deis a un me gusta y que os suscribáis si os gusta y os atraen este tipo de casos como me pasa a mí. Ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. Nace el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Connecticut, Estados Unidos. Fue el hijo del matrimonio de Aaron Joseph, puertorriqueño, y Terry Valentine Hernández, de origen latino. Tenía un hermano mayor que él, que se llama Dennis Jr. Para poder entender un poco mejor los sucesos que acontecen en este caso con Aaron Hernández, tenemos que conocer un poquito también a su padre. Aaron Joseph fue un gran deportista en el colegio. Muchas fuentes dicen que volcó su frustración de no haber llegado a lo más alto en sus hijos, a los que entrenaba muy duramente para que pudieran destacar en los deportes, en especial en el fútbol americano. Sobre su carácter hay dos versiones de la gente que le conoció, de las cuales yo personalmente pienso que no tienen por qué ser incompatibles, ya que una persona puede tener diversas formas de actuar con diversas personas diferentes. Por un lado, estaban las personas que decían que era un hombre trabajador, muy buen padre, un buen ciudadano y de hecho le llamaban The King, el rey. Y por otro lado, están los testimonios de personas allegadas a la familia, incluido el hermano de Aaron Hernández, que en el documental que está ahora mismo en Netflix explica cómo era realmente el carácter de su padre y explica cómo realmente ellos lo pasaban muy mal cuando él se pasaba con el alcohol, que solía ser bastante frecuentemente, se pasaba con el alcohol y se convertía en una persona bastante agresiva. Habla sobre el terror que le tenían Aaron y él a su padre y de los comentarios homófobos que tenían que escuchar constantemente. Este dato es a tener en cuenta más adelante, cuando se vayan desarrollando los hechos, entenderéis por qué. El hermano de Aaron en este documental también testimonia que Aaron sufrió, siendo un niño, un abuso sexual de parte de un chico adolescente, lo cual piensa su hermano que le afectó mucho en su desarrollo en la adolescencia sobre sus gustos sexuales. El matrimonio de los Hernández fue un matrimonio muy tormentoso, de idas y venidas entre ellos en su propia relación, y también fueron detenidos y juzgados por crímenes de manera individual. Cuando Aaron tenía 16 años, su padre fallece en medio de una operación de hernia porque el corazón no pudo soportarla. Volviendo a la persona que nos trae este caso, que es Aaron Hernández, tenemos la información de que fue muy bueno prácticamente en todos los deportes desde pequeño, pero que realmente en el que destacó fue en el fútbol americano. Ya en sus años de colegio empezó a tontear con la marihuana y se metía en bastantes peleas físicas. En la etapa en la que fallece su padre, la mayoría de sus amigos testimonian que notan cómo algo cambia en él, cómo algo cambia en su carácter. Antes de acabar el instituto, con tan solo 14 años, le ofrecen una beca para la Universidad de Florida, fichándole para su equipo de fútbol americano universitario. A pesar de que solo tenía 14 años y de que no reunía las notas suficientes en su expediente académico para poder acceder a la universidad. Pero sí que es cierto que se sabe que muchas universidades hacen la vista gorda con los expedientes académicos de los jugadores de élite que a ellos les interesa y se los llevan y los fichan a pesar de que no dan con la nota que necesitan para poder acceder. En el documental de Netflix sale un amigo de Aaron contando cómo Aaron y él empezaron a tontear en la adolescencia con su sexualidad y cómo lo llevaban en secreto porque ellos se avergonzaban porque pensaban que jugadores de fútbol profesionales, de fútbol americano, no podían ser homosexuales, como es el caso de este amigo que da el testimonio en el documental de Netflix, o bisexuales, que era el caso de Aaron Hernández. Y aparte, Aaron Hernández tenía que tener muchísimo cuidado y llevarlo con mucha discreción, ya que su padre era muy homófobo y tenía mucho miedo de que llegara a enterarse de lo que él estaba haciendo. Cuando su padre fallece, la madre empieza una relación sentimental con el marido de su prima y lo mete en casa casi desde el principio.
Esto a Aaron le afecta mucho y se refugia en Tanya, una de sus primas, con la que desarrolla una relación casi de madre e hijo. Cuando llega a la universidad, el consumo de marihuana continúa. Las universidades hacen controles constantemente a sus deportistas y él dio positivo en varios de estos test, lo que hizo que estuviera como castigado, por así decirlo, sancionado, en el banquillo durante muchísimos partidos. A pesar de ello, llegó a ganar muchos partidos y 2 títulos junto a sus compañeros de equipo en los Gators, del equipo de la universidad. Y cuando llega a su 4.º año de universidad, Urban Meyer, su entrenador, le dice que ese año ya no van a contar más con él, debido a sus problemas fuera del campo, es decir, debido a su consumo excesivo de marihuana y a sus peleas constantes. Llega el día en el que los equipos de las ligas profesionales van a hacer sus fichajes de los jugadores de fútbol americano en las universidades. A pesar de que todo el mundo pensaba que Aaron Hernández iba a ser elegido en la primera ronda, no es elegido hasta la 4ª y fue elegido el número 113. El equipo que apuesta por él, a pesar de su reputación, son los New England Patriots de Boston. Le fichan con un contrato económicamente muy bajo, pero con unos incentivos muy suculentos para que él mejore su comportamiento. Es decir, que si él daba un rendimiento positivo, le darían unos incentivos bastante altos. Fue una manera que tuvo el equipo para tenerlo controlado y centrado solamente en el fútbol americano. Esta forma que tuvieron los Patriots de motivarlo, por así decirlo, surgió efecto y poco después consiguió hacerse un hueco con los titulares. Fue elegido para la Pro Bowl, que es el partido de las estrellas de la NFL, Liga de Fútbol Americana, y fue titular en la Super Bowl. Los Patriots firman con él para 5 años más un contrato de $40 millones, lo que hace que Aaron Hernández se convierta ya automáticamente en una gran estrella del deporte de la NFL. Nadie sabía por aquel entonces la doble vida que llevaba Aaron Hernández cuando no estaba en el campo de fútbol. En el año 2012 sufre algunas lesiones, pero no afectan a sus resultados. Habla con su equipo porque quiere que le transfieran a otro equipo, quiere salir de Boston. Lo que no saben los Patriots es el motivo por el que él quiere salir de allí. En medio de la temporada 2012-2013, más exactamente el 26 de junio de 2013, Aaron Hernández es detenido en la puerta de su casa. Es detenido acusado de matar a su cuñado, al novio de la hermana de su novia. Ahora vamos a conocer las causas y las pruebas que tiene la policía para esta detención y el argumento de la fiscalía en el juicio. Como he dicho antes, Aaron Hernández y Odin Lloyd, que es la víctima de Aaron Hernández, están unidos por sus parejas. Las parejas de ambos son hermanas. Odin Lloyd también jugaba al fútbol americano, pero no al nivel de Aaron. El amor a este deporte y la marihuana hicieron que se llevaran muy bien desde el primer momento. Odin Lloyd tenía 26 años cuando todo esto sucedió. Era originario de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Se trasladó con su familia a Boston cuando tenía 3 años y medio y en el momento del asesinato vivía con su madre y con sus 2 hermanas. El juicio contra Aaron Hernández por el asesinato de Odin Lloyd comienza el 29 de enero de 2015. La jueza negó la entrada a los juzgados a cualquier persona que llevara ropa u otro objeto que tuviera que ver con la NFL. El abogado de Aaron Hernández en esta causa fue Michelle Lee. La fiscalía en el juicio expone la cronología de los hechos. El 14 de junio de 2013, Aaron Hernández y Odin Lloyd van juntos a un club de Boston, el Club Rumor. En algún momento de la noche, Aaron Hernández se enfada con Odin Lloyd, pero no se sabe por qué. Sí que es cierto que más adelante empiezan a asociar que quizás Odin Lloyd se había enterado de algún tipo de trapicheo que ya tenía Aaron Hernández o de su orientación sexual y le quiso callar. A los 2 días de esta salida a la discoteca, Aaron Hernández le manda un mensaje a Odin Lloyd para decirle que si podía pasar a por él más tarde para dar una vuelta. Hablamos del 16 de junio de 2013. Al mismo tiempo que Aaron le manda el mensaje a Odin Lloyd, le manda también unos mensajes a 2 de sus amigos de Connecticut, a Ernest Wallace y a Carlos Ortiz, los cuales ya tenían antecedentes por robos de poca monta, y juntos recogieron a Odin Lloyd en su casa. Le recogieron sobre las 2:30 de la madrugada y conducía Aaron Hernández, pero no llevaba su coche, llevaba un coche alquilado.
Todos estos movimientos quedan registrados en las cámaras de seguridad y verifican los hechos y las horas. Odin Lloyd empieza a notar a Aaron Hernández un poquito extraño y comienza a mandarle mensajes a su propia hermana para que supiera con quién estaba. Su primer mensaje fue a las 3:29 de la madrugada y decía: ¿sabes con quién estoy? NFL, para que lo sepas. Se notaba que en los mensajes lo que intentaba era informar a su hermana de con quién estaba por si le llegaba a suceder algo. Se dirigieron con el coche alquilado a una zona apartada de North Attleborough, un pueblo donde Odin no conocía a nadie, nada más que a Aaron y a su novia. Allí es donde Odin Lloyd recibe 6 disparos, uno en el antebrazo derecho, otro en el costado derecho, 2 en la espalda cuando se agachó y 2 en el pecho. Las balas del pecho lo atravesaron cuando estaba ya tirado en el suelo. Dejan el cuerpo tirado en el suelo, se suben al coche y se van, y dejan allí bastantes pruebas del delito que han cometido, como restos de un cigarro que contenía el ADN de Aaron Hernández, y en el suelo se encontró una huella de calzado pertenecientes a unas Air Jordan del 47,5, que coincidían con el calzado de Aaron Hernández. El coche que alquiló lo devolvió al día siguiente, pero cuando la empresa lo va a limpiar se encuentra con casquillos de bala de un calibre 45. También se encontró en el suelo, al lado del cadáver de Odin Lloyd, unas huellas de neumático que se comprobaron que coincidían con el coche alquilado de Aaron Hernández. Antes de recoger a Odin Lloyd, Aaron Hernández es grabado por las cámaras de una gasolinera donde para a repostar, donde compra unos chicles, y las cámaras le graban bailando. Hay testigos que dicen que esa noche consumió marihuana. La casa de Aaron Hernández tenía cámaras de seguridad tanto por dentro como por fuera, y a pesar de que Aaron Hernández borró un montón de imágenes de las cámaras, la fiscalía consiguió otras cuantas. En esas imágenes se veía cómo después del asesinato de Odin Lloyd llegaban los 3 en el coche alquilado y se veía cómo Aaron Hernández entraba en la casa muy nervioso, muy agitado, con una pistola en la mano. El gran problema de la fiscalía es que el revólver que llevaba en la mano Aaron Hernández no aparecía por ningún lado. La policía cree que la novia de Aaron Hernández, Sayana, estaba involucrada en la desaparición del arma, y se basaban en un mensaje que había recibido Sayana desde la cárcel de Aaron Hernández que decía: mira detrás de la pantalla de la sala de cine, hay una caja por si la estás buscando. Según el sumario, una hora después de que Sayana recibe el mensaje de Aaron Hernández, se la ve con sus mismas cámaras de seguridad de su casa, se la ve salir con una bolsa de basura, y a través de la bolsa de basura se percibe una caja cuadrada muy similar a las cajas donde se guardan las armas. En el juicio le preguntan a Sayana dónde tiró esa bolsa de basura y ella contesta que lo tiró en un contenedor pero que no recuerda en cuál exactamente, y le dieron su testimonio por verídico. La defensa de Aaron Hernández siguió la línea de culpar a los 2 acompañantes de Aaron Hernández, alegando que él se vio en el medio de una situación violenta y que por miedo a estas 2 personas que eran muy agresivas, él no hizo nada. Pero la fiscalía presenta como prueba unas imágenes de la cámara de seguridad de dentro de la casa de Aaron Hernández, donde se les ve a los 3, a Aaron Hernández y a las otras 2 personas, a sus 2 amigos de Connecticut que fueron a asesinar a Odin Lloyd, se les ve en casa tranquilamente, se les ve tomando un refresco, se les ve disfrutando en la piscina, y en un momento se ven las imágenes como Aaron Hernández le deja a su hija, a su propia hija, que es un bebé, a una de estas personas. Si tú le tienes miedo, si tú acabas de sufrir una situación violenta, acabas de ser testigo de un asesinato y tienes miedo a esas personas, tú no le dejas a tu propia hija, a tu propio bebé, a una de esas personas para que te la cuide. Entonces la defensa de Aaron Hernández se cayó. Los acompañantes de Aaron Hernández ese día, Carlos Ortiz, fue detenido por la policía y Ernesto Wallace se entregó voluntariamente. Incriminan a la prima de Aaron, Tania, con la que tenía tan buena relación, ya que alegan que les ayudó a huir. La policía se dirige a la casa de la prima de Aaron Hernández, de Tania, para hacer un registro de la propiedad, y se encuentran un todoterreno gris que estaba siendo buscado hacía más de un año por estar involucrado en un doble asesinato. Evidentemente se llevan el todoterreno para ser analizado.
Este doble asesinato sucede el 12 de julio de 2012, un año antes del de Odin Joy. Las víctimas fueron Daniel de Abreu y Safiro Furtado, que eran dos trabajadores inmigrantes de Cabo Verde que trabajaban limpiando por la noche. Los encontraron muertos por disparos en su propio coche parados en un semáforo. Los testigos de aquel día alegan haber visto un todoterreno gris salir a toda velocidad después de los disparos. Pero la policía nunca pudo encontrar ese todoterreno gris, hasta que van a la casa de la prima de Aaron Hernández a hacer el registro y se lo encuentran en el garaje lleno de telarañas de llevar mucho tiempo sin ser usado. Mientras la policía investiga este doble asesinato, Aaron Hernández es declarado culpable del asesinato de Odin Joy, con los agravantes de extrema violencia y crueldad. Fue llevado a la prisión de Walpole, Massachusetts, hasta llevarle a su prisión definitiva en el centro penitenciario de Sosa-Barnowski de Massachusetts. Mientras se tuvo que preparar para un nuevo juicio, para el juicio por el doble asesinato de los dos chicos de Cabo Verde. Para este juicio llaman a declarar a Tania, la prima de Aaron Hernández, pero se niega a declarar en contra de su primo y pasa varios meses en la cárcel. La prima de Aaron, Tania, sufría de cáncer de mama. Todos estos meses encarcelada complicó muchísimo su tratamiento y empeoró, y falleció en octubre de 2015. Aaron Hernández llevaba ya 2 meses de condena por el asesinato de Odin Joy cuando comienza este nuevo juicio. El abogado de Aaron Hernández en este caso fue José Baez, que fue el abogado en un caso muy mediático de los Estados Unidos, el caso de Casey Anthony, una mujer acusada de asesinar a su propia hija, y consiguió que la absolvieran. El caso de esta mujer, de esta chica, lo tenéis en YouTube, hay bastantes vídeos y lo podéis ver porque es bastante interesante, os animo a que lo veáis. La fiscalía de este caso expone que la noche de los hechos, Aaron Hernández entra a la discoteca, de hecho está grabado en las cámaras, se ve cómo entran los dos chicos de Cabo Verde y cómo entra Aaron Hernández junto con su acompañante. Este acompañante es un amigo suyo que se llama Alexander Browder, que tiene antecedentes por tráfico de sustancias y también fue el camello personal de Aaron durante mucho tiempo. Alexander es llamado a declarar a favor de la fiscalía para que declare en contra de Aaron Hernández y él cuenta cómo esa noche entran a la discoteca y uno de los dos chicos asesinados le vuelca una bebida en la camiseta a Aaron Hernández y que él se enfada tanto que espera a que los chicos salgan de la discoteca para salir ellos también, subirse al coche y perseguirles. Y una vez que se quedan los dos coches parados en un semáforo en rojo, les llama la atención a través del cristal y cuando los chicos voltean para ver quién es, les dispara. Él dice que recuerda que fueron entre 3 y 4 disparos. Pero la defensa de Aaron Hernández presenta unos vídeos donde se le ve a Aaron durante toda la noche contento, bailando, bebiendo, sin tener ningún tipo de problema con el hecho de que uno de estos chicos le echara la bebida encima. Aparte, se ven también las cámaras de seguridad del parking, donde se les ve a los dos, a Alexander y a Aaron Hernández, salir de la discoteca, ir a buscar a su coche y Aaron va riendo, va tranquilo, en ningún momento se le ve ninguna actitud agresiva ni violenta, ni de enfado. Así que la coartada de la fiscalía con Alexander se les viene abajo. Pero Alexander cuenta en el juicio también que después de estos asesinatos, estando junto con Aaron en un club, Aaron empezó a obsesionarse con 2 hombres que había allí trajeados, diciendo que eran policías y que no dejaban de observarle, que observaban todos sus movimientos. Y Alexander le dice que si eso es cierto es por el doble asesinato que cometió con los chicos de Cabo Verde. Y Aaron, ante esta contestación de su amigo, se enfada con él. Cuando Alexander ya se cansa de estar en el club sobre las 5 de la mañana, decide que se quiere ir. Y se va y se queda en el coche, esperando a que salga Aaron. Se queda dormido y cuando despierta se encuentra fuera del coche por la ventanilla a Aaron apuntándole con un arma. Cuando Aaron le dispara, él pone la mano en su cara para protegerse, pero la bala le atraviesa toda la cara. Un vecino del barrio que salía a trabajar escucha el disparo y llama a emergencias. La ambulancia llega
coge a Alexander y se lo lleva al hospital. Al día siguiente, cuando ya está estable, le llama por teléfono a Aaron para comunicarle que estaba vivo y que no había acabado con él. Alexander declara que él no dijo a la policía quién le había disparado porque él no buscaba justicia, porque él buscaba venganza. Es ahí, en ese momento, cuando Aaron coloca todas las cámaras de seguridad en su casa, tanto por fuera como por dentro, porque tenía miedo de lo que Alexander le podría llegar a hacer. Empieza también a comprar armas para él y armas para sus dos amigos de Connecticut, los dos involucrados en el asesinato de Odin Joy. Llegó a comprarse también un coche blindado. Es ahí cuando Aaron habla con su entrenador de los Patriots y le dice que por favor le cedan a otro equipo, porque estaba desesperado por salir de la ciudad del miedo que tenía de que Alexander le pudiera hacer algo. Pero no le hicieron caso, porque él realmente no explicó el motivo por el que él quería salir cedido. Así que los Patriots lo que hicieron, más que los Patriots, su entrenador, lo que hizo fue ayudarle a buscar como un piso franco, donde él se pudiera recluir y que nadie le encontrara. A pesar de que tenía este piso, él seguía haciendo parte de vida en su casa con su mujer y su hija y otra parte de tiempo estaba en el piso. En ese piso tenía una vecina al lado, una mujer bastante mayor que testificó en el juicio cómo salía un olor a mofeta terrible de su departamento, mezclado como con ambientadores muy fuertes. Realmente ese olor a lo que lo asocian es al consumo excesivo de marihuana. Como vieron que el testimonio de Alexander no convencía al jurado, porque había cámaras que demostraban que Aaron no estaba enfadado esa noche, que no estaba agresivo, que estaba contento, que estaba bailando, que estaba disfrutando de la noche, en ningún momento se le ve con intención de agredir a nadie, cuando vieron que no se sostenía su testimonio, quisieron jugar la baza de la homosexualidad. Quisieron jugar la baza de decir, pues es que Aaron Hernández, como no podía ser él mismo, no podía decir que era bisexual o que era homosexual, vivía frustrado y esa frustración la convertía en agresividad y por eso iba agrediendo a la gente a diestro y siniestro, porque dieron a entender de que no fue la única agresión, sino que había cometido más agresiones a otras personas. El 14 de abril de 2017, el jurado encontró a Aaron Hernández no culpable del doble asesinato. Tras ser absuelto de este caso, una periodista llamada Michelle Maffei hizo pública la orientación sexual de Aaron Hernández y lo asociaba al asesinato de Odin Joy, diciendo que Odin debía de saber algo y por eso Aaron lo silenció. En la radio se hablaba a menudo de su orientación sexual sin ningún tipo de respeto, incluso burlándose. Me puedo imaginar cómo Aaron Hernández, habiéndose criado con una familia o con un padre homófobo y teniendo que sufrir las consecuencias de ello, que es llevar en silencio tu orientación sexual, como una vez encarcelado se escuchaba por televisión y por radio no solamente tus gustos, sino que se burlaban de ellos. El 19 de abril del 2017, Aaron Hernández se quitó la vida en su celda colgándose. Se declaró su muerte pasadas las 4 de la madrugada. Los funcionarios de la cárcel dicen que al encontrarlo tenía una Biblia y que se había escrito en la frente Juan 13:16, que hace referencia a la vida eterna. Encontraron en su celda 3 cartas, una para su hija, otra para su mujer, su novia, y otra para su abogado. La carta de su hija decía: «Papi nunca te dejará. Estoy en el reino sin tiempo en el que puedo entrar en cualquier forma, en cualquier momento, porque todo lo que podría suceder o no suceder lo veo todo a la vez. La vida es eterna, créelo, ama, arrepiéntete y mírame a mí, a ti misma, en todos, porque esa es la verdad. Los veré a todos en el cielo, esperándote y a todos con el mismo amor. Somos el uno para el otro, yo, tú y yo. Ya no hay necesidad de temer». Otra a su novia Sayana, que decía: «Siempre has sido mi alma gemela y quiero que ames la vida y sepas que siempre estaré contigo. Te dije lo que vendría indirectamente. Te amo mucho y sé que eres un ángel. Nos dividimos en 2 para cambiar el mundo. Tu característica es la de un ángel verdadero y la definición del amor de Dios.
Cuenta bien mi historia, pero nunca pienses en nada más que en cuanto te amo. Este era el plan supremo del Todopoderoso, no el mío. Te amo. Deja que Abby sepa cuánto la amo. Cuida a Jano y a Eddie por mí. Son mis muchachos. Eres rica. Los amo a todos por igual. Todos somos el uno para el otro. No desgarren una lágrima, porque estoy con todos ustedes, y nunca lo estuve. La última carta era para su abogado, José Báez, y en ella decía: mal o bien, quién sabe, simplemente sigo mis instintos naturales y cómo me guían. Pros o contras no los consideré, pero estoy seguro de que harás saber tu opinión. Quiero que sepas que me tienes para siempre, como si nunca hubieras entendido, y el tiempo revelará que no soy perfecto. Pero mi amor y lealtad es algo que nunca has visto. Aprecio todo tu trabajo, tiempo, esfuerzo, y nunca dejes que eso te resbale. Con el tiempo verás lo apreciado que eres, así como a todos los demás por igual. No quiero que ningún medio realmente me atrape, tratando de enviar mi amor a todos los artistas que me ayudaron a través de mis tiempos difíciles, y enviar mi respeto a algunos de los verdaderos que hay allá afuera. Sí que es cierto que hay partes de las cartas que no tienen mucho significado y mucha correlación, pero dentro de un poquito vamos a entender quizás el porqué. Todo el mundo que conocía a Aaron Hernández, que estaba informado de cómo él se encontraba en ese momento, cuando él gana el juicio por el doble asesinato de los chicos de Cabo Verde, se quedan perplejos ante la noticia de que se ha suicidado en su celda, porque él estaba muy ilusionado, ya que al conseguir que José Báez le librara de ese juicio, de esa sentencia que iba también para cadena perpetua, él había puesto todas sus ilusiones en este abogado para llevar a cabo el recurso por la condena que tenía por el asesinato de Odin Lloyd. Así que realmente muchísimas de las personas que le conocen piensan que no fue capaz de afrontar la situación que se generó en los medios sobre su orientación sexual. Sin embargo, otros piensan que lo hizo a propósito por el simple hecho de que en Boston, por aquel entonces, había una ley que decía que una persona que estaba condenada pero que todavía tenía pendientes sus recursos, o sea que no era una sentencia todavía firme e irrevocable, si se suicidaba moría como inocente, no como culpable. Si moría como inocente, su herencia, digamos, su heredera, que en este caso sería la novia y la niña, cobrarían los 40 millones de los Patriots, del contrato que él tenía con los Patriots. Y mucha gente se pensaba que lo había hecho por eso. Sí que es cierto que la familia de Odin Lloyd, su víctima, recurrió y consiguieron que se le negara a Tania, la novia de Aaron Hernández, todo ese dinero, y los Patriots no tuvieron que pagar ni $1. Un dato curioso es que mientras todo esto pasaba, los hinchas de los Patriots que habían comprado la camiseta con el número de Aaron Hernández exigieron a los Patriots que se la cambiaran o que le devolvieran el dinero, y el equipo accedió y salían en las noticias de Estados Unidos que se formaban en las calles unas colas enormes para devolver la camiseta de Aaron Hernández. Una vez que él se quita la vida, salen algunos testimonios de funcionarios que trabajaban en la cárcel y cuentan cómo Aaron Hernández en la cárcel vivía como un mundo paralelo. Él siempre decía que él no vivía en la cárcel, sino que él estaba en un campo de entrenamiento. Probablemente eso fuera simplemente para llevar su vida un poquito más amena, para llevar el día a día quizás un poquito mejor dentro de su situación. La familia de Aaron Hernández donó el cerebro de Aaron para que fuera examinado por especialistas, y la conclusión fue que sufría de una enfermedad común en los jugadores de fútbol americano, no en todos, en algunos, pero que en caso de Aaron era bastante grave. Sufría de encefalopatía traumática crónica, que se produce por lesiones cerebrales traumáticas repetidas por los constantes golpes que se daban en la cabeza. Sus síntomas más genéricos son carácter compulsivo, decisiones temerarias, propensión a la violencia, que no es una justificación, pero sí que coinciden con muchísimas de las formas de actuar y de proceder que tenía Aaron Hernández. Sí que es cierto que ha habido a lo largo de la historia del fútbol americano bastantes jugadores que han sido diagnosticados con esta enfermedad y a ninguno les ha dado por asesinar. Entonces la pregunta que nos lleva al final de este caso es: ¿era Aaron Hernández un sociópata
¿O fue una mezcla, un cóctel de cómo fue criado, de sus orientaciones sexuales, de cómo tuvo que reprimir tantas cosas, de la violación que sufrió cuando era niño por un adolescente y de los golpes y los traumas que tenía en el cerebro, ya que recordemos que la enfermedad él la tenía muy avanzada? ¿Vosotros qué pensáis? Me podéis dejar vuestra opinión aquí abajo en los comentarios y lo podemos debatir. Este caso ha llegado hasta aquí y yo me despido hasta el próximo. ¡Chao!